Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Marcos. Así que le voy a invitar que abra su Biblia en Marcos capítulo 1. Evangelio de Marcos capítulo 1. Vamos a leer 6 versículos, vamos a leer del 14 en adelante. La palabra de Dios dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haréis que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en el cielo y dentro de cada uno de nosotros, tus hijos, venimos en esta tarde, pues hemos elevado cantos a tu nombre, hemos exaltado, pero queremos en esta noche también poder escuchar la meditación de tu palabra, que seas tú quien nos puedas enseñar, que sea tu Espíritu Santo, Dios, que me pueda utilizar y que cada uno de nosotros podamos aprender de ti en esta noche, y que la gloria y la honra sea siempre para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues creo que de todo es sabido de que obviamente estamos estudiando el libro de Marcos. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. Es importante de que podamos aprender cuántos capítulos tienen cada libro, ¿verdad? Para que podamos tener una noción. Mateo tiene 28. Lucas tiene 24. Juan tiene 21. Pero bueno, vamos a hablar acerca de Marcos. Bueno, ¿quién es Marco? Creo que todos los han dicho. Prácticamente es el discípulo. Muchos creen que fue un discípulo de Pedro. Se cree que Pedro fue instrumento en cuanto a la conversión de Marcos. Primera de Pedro 5:13, Pedro se refiere a Marcos y dice: y Marcos, mi hijo, os saluda. Algo similar como cuando Pedro hablaba también de un hijo suyo llamado, ¿quién era el hijo que le decía Pablo? También Timoteo. Entonces Pedro le dice: y Marco, mi hijo, os saluda. Y este Marco fue el que en el primer viaje misionero de Pablo, él era compañía, pero Marco decide retirarse. Dice que partieron de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, y él dice: yo no continúo. Pero en el segundo viaje, Marco quiere acompañar a Pablo, pero Pablo dice que no. ¿Por qué? Pues lo había abandonado. Pero lo importante de todo eso es obviamente de que se hacen 2 comitivas. Pablo agarra ¿a quién? A Silas, y Bernabé se va con Marcos. Pero más adelante vemos que Pablo hace referencia de Marcos y dice: toma a Marcos
y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces es importante que el hombre que un día abandonó la obra, ahora es considerado útil por Pablo y útil primeramente para el Señor Dios. ¿Qué podemos aprender teniendo en cuenta lo sucedido de Marco? Bueno, que en la iglesia debemos de aprender a restaurar creyentes y no etiquetar a una persona por algún error del pasado. De hecho, imagínense que el apóstol Pablo, que no vamos a hablar de Pablo, pues usted sabe lo que pasó con antes de ser Pablo. Dice que él era un perseguidor. Y es más, dice que él consentió la muerte ¿de quién? De Esteban. Así es que es algo que debemos de recordar, de que estamos, creo que lo he estado mencionando, somos pecadores en recuperación o en proceso, ¿verdad? Así es que es importante recordar acerca de Marco. Pero, ¿cuál es el propósito de este libro? Marco es una persona que va directo. Y lo que quiere Marco resaltar y que las personas a la cual él las envía es que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso que usted lo va a ver en el versículo 1, que él dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es lo que él lleva en mente. También recuerdo de que han dicho mis hermanos, creo que Orlando y Denis, de que Marco no presenta lo que es la genealogía. ¿Por qué? Porque uno de los puntos importantes de Marco es resaltar a Jesús como el siervo. Presentar a Jesús como el siervo obediente de Dios. Se cree de que Marco no registra la genealogía de nacimiento de Jesús porque en la cultura antigua no se acostumbraba a presentar el linaje de un siervo. No se presentaba el linaje de un siervo, sino que lo importante era su servicio. Por eso hay que usted ver de que Marco comienza rápido, resume 3-4 versículos y continúa, otro milagro, otra cosa, otro acontecimiento. O sea, que Jesús vino a servir. Por eso Marco en el capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, hay algunas palabras que son muy importantes que debemos entender, de tener en cuenta en cuanto a Marcos. Marcos es una persona que menciona muchas veces el término que dice el Hijo del Hombre. Lo da 14 veces en todo su libro. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Bueno, Marcos trae un texto de Daniel 7:13. Le invito a que abra su Biblia. Vamos a leer Daniel 7:13. Por eso es que él habla y dice que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Tiene a Daniel? Daniel 7. Si usted lo tiene, qué bien, porque yo no lo he encontrado. Aquí está. Dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿De qué está hablando acá Daniel? ¿Quién ese es
ese Hijo del Hombre? Jesucristo. Entonces, vamos a ver que en el transcurso de este libro, Marco menciona el Hijo del Hombre. Hermanos, los judíos sabían el Antiguo Testamento. Eran personas que estudiaban. Y por eso Jesús les dice que ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ella hay vida eterna. Pero si así fuera, dice, ellas dan testimonio de mí. Entonces, obviamente, pues la otra palabra que trata Marco es que él dice inmediatamente, enseguida, luego, al instante. Estas palabras aparecen 41 veces entre ellas, ¿verdad? Inmediatamente, enseguida, luego, al instante. Ahora, vuelvo a repetir, uno de los propósitos que Marco tiene en mente es decirle a quienes es enviado de que Jesús es el Hijo de Dios. Y obviamente él da testimonio de las personas que relatan y dan la validez que Jesús es el Hijo de Dios. Y obviamente ya lo vimos en el versículo 11 del capítulo 1. ¿Quién avaló que Jesús era el Hijo de Dios? Según el versículo 11. Dios Padre, dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También en Marcos 3:11 habla de que los demonios le decían, ¿qué tienes contra mí? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. O sea, los demonios sabían que cuando Jesús se presentaba, ellos reconocían. Y ellos decían, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. También en Marcos 9:7, una vez más en la transfiguración, se escucha una voz de parte de Dios Padre y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ya para terminar el libro de Marcos, hay otra persona que declara que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, cuando él dijo las últimas palabras, y dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que estaba un hombre sobre la parte baja de la cruz y él dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Todos los acontecimientos, hermanos, que se habían dado, este hombre reconoció que aquel que estaba en la cruz no era cualquier hombre, sino que era el Hijo de Dios. Hasta ahí estamos, hermanos. Ahora, también Marco quiere que veamos todos nosotros, que todos los lectores sepamos que quién es Jesús. Aparte de que Él es el Hijo de Dios, como Él es Dios, Él tiene autoridad ¿sobre quién? Número 1. En el versículo 12 y 13, ¿qué pasó? Ahí Satanás dice que lo tienta, pero Jesús tuvo autoridad sobre Satanás y todas las tentaciones no pudieron contra Jesús. Él la refutó con su palabra. Entonces, Jesús tiene autoridad sobre Satanás. Más adelante, creería yo que el próximo miércoles vamos a ver que Jesús tiene autoridad aún hasta los demonios. Más adelante también Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Sana y restaura a la suegra de Pedro. Y Marco dice, y enseguida le servía la suegra a Jesús.
También Jesús tiene autoridad sobre la lepra. La lepra siempre ha sido sinónimo del pecado. Y usted sabe lo que pasaba con un leproso, era apartado de la sociedad, era excluido y prácticamente estaba condenado hasta la muerte. Jesús también, como Dios, tiene autoridad para poder perdonar los pecados. No recuerdo quién enseñó acerca del hombre paralítico, y usted lo vamos a ver en el capítulo 2. Cuando 4 amigos lo llevan y lo suben por el tejado y lo bajan. Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y záfate. Obviamente era más fácil decir, tus pecados son perdonados. Pero los pecados fueron perdonados de ese hombre, pero también lo levantó y ese hombre caminó. Jesús es Dios. Jesús también tiene autoridad sobre la naturaleza. En el capítulo 4 vamos a ver que se levanta una tormenta y los discípulos angustiados y despiertan al maestro, y dice que él solamente dijo al viento, a la tormenta, le dijo, calla e inmudece, y se hizo grande bonanza. Así como cuando usted le dice a su hijo, cállate, y se hace una bonanza. No, hermanos, cuando Jesús reprendía y decía, se hacía. Creo que con los padres de hoy, creo que eso no resulta. Usted le dice, cállate, toma el teléfono. Y es más, hermanos, Jesús es Dios y tiene autoridad aún sobre la muerte. Una niña en el capítulo 5 estaba muerta y se le acerca y Jesús le dijo, Talita Kumi. Vengo hablando en arameo. Talita Kumi, que dice, niña, a ti te digo. Entonces, hermanos, Jesús es Dios, tiene autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la lepra, sobre el pecado, sobre la naturaleza y aún sobre la muerte. Ese es el Dios que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Obviamente, hermanos, lo que había pasado anteriormente era la de la tentación de Jesús. Del 13 al 14 hay un tiempo. Ahí no es inmediatamente, no es luego, no es al instante. Solamente Marcos dice que después que Juan fue encarcelado. Usted conoce el ministerio de Juan. Él era solamente uno que iba a preparar el camino para Jesús. Pero obviamente siempre va a haber oposición. Pero ¿por qué fue encarcelado Juan el Bautista? De hecho, fíjense que Marcos lo omite. Más adelante en el capítulo 6, él retoma la historia de Juan el Bautista. ¿Por qué lo metieron preso a Juan el Bautista? Por su forma de ser, por lo que comía, por lo que hacía. ¿Quién dice? Carolina. Hablaba acerca del adulterio. Ajá. Sí, hablaba del adulterio, pero se lo decía a él.
decía, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y vino Herodes, como lo tenía en la nuca, lo metió preso. Hermanos, solamente con este versículo, hermanos, podemos comentar o podemos decir de que nada ocurre fuera del control de Dios. Ya hemos hablado que Jesús es Dios y la autoridad que tiene. Nada ocurre. Es más adelante Jesús fue entregado. Dice en Hechos 2:23, Pedro decía, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios da la autoridad. Entonces yo me hago la pregunta, ¿y si mi dificultad, si mi problema, si mi enfermedad, tendrá Dios el poder y la autoridad de poder observar y saber lo que me está pasando? Pero en este caso, Juan está encarcelado. O sea, es la soberanía de Dios, es la voluntad permisiva de Dios. Entonces, igualmente, si usted está pasando una situación, una adversidad, recuerde, posiblemente, o es la voluntad de Dios. Y lo que cada uno de nosotros debemos de hacer es orarle, que sea Él que nos dé la fuerza, la fortaleza, para poder soportar y poder llevar aquella situación adversa. O sea, no vamos a estar exentos de problemas, no vamos a estar exentos de dificultades, de enfermedades. Es más, a medida van pasando los años, a haber más enfermedades. Pensé que iban a decir amén. Entonces dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino. Entonces, obviamente, es apartado la persona que había preparado el camino. Y recordemos lo que él había dicho, es necesario que yo mengue y que él crezca. Obviamente, su ministerio tenía que ser apartado y Jesús tenía que comenzar. Y por eso Marco dice, Jesús vino a Galilea predicando. Obviamente, hermanos, me hice la pregunta. Obviamente, Galilea era una región. Y los judíos de Jerusalén la consideraban una región de menor prestigio. Es más, la región de Galilea era llamada Galilea de los gentiles, y eso lo dice también Isaías capítulo 9 versículo 1 al 2. Pero ¿por qué era llamada Galilea de los gentiles? Porque era caracterizada por una altísima población no judía. Entonces, por eso es que ellos decían de Galilea, ¿verdad? Era una región despreciada por muchos líderes religiosos. Marcos dice que Jesús vino a Galilea, o sea, vino a donde las personas lo veían lo peor. Pero yo le hago la pregunta, ¿qué nos dice Pablo allá a la iglesia de Corintio? Dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo me considero yo? Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y dice que Jesús llega a Galilea predicando, o sea, llega como un heraldo que anuncia un mensaje. Y predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio de Dios, el reino de Dios. Y el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. O sea, Jesús dice, el tiempo se ha acercado. O sea, el tiempo señalado por Dios es este. Es este. El Rey prometido está presente. El Mesías está aquí. Dios está cumpliendo todas las promesas que Él les había dado en el Antiguo Testamento. Y Él dice una palabra que dice arrepentíos. A muchas personas les gusta esa palabra. Usted debe de arrepentirse. Pero creo que cada uno de nosotros sabemos lo que significa esa palabra. Y es cambiar nuestra forma de pensar. Cambiar mi pensamiento acerca de. Pero entonces, ¿de qué se debían de arrepentir el pueblo judío? Piénsenlo. Arrepentirse no significa llorar. Muchas personas dicen, es que arrepiéntese, o sea, tenés que llorar por tus pecados. Arrepentirse no es sentir culpa. Por mi culpa y por mi culpa. No, yo creo que siempre decimos culpa, tu culpa y tu culpa. No es sentir remordimiento. ¿Cree usted que una pareja que ha estado fornicando se va a sentir remordimiento? Dice un proverbio, así lo más, hermano. El pan comido es que bueno, entonces, ¿de qué debía de arrepentirse los judíos? Bueno, primero de su incredulidad. Habían esperado por mucho tiempo al rey y no creían que Jesús, Él era el Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque decían, si Jesús es el hijo del carpintero, de José, sus hermanas y sus hermanos los conocemos, son nuestros siervos, posiblemente jugaron con nosotros. ¿Cómo va a ser Él el Mesías? ¿De qué debían de arrepentirse? ¿Cuál era qué es lo que debían de cambiar? Bueno, de su falsa religión. Los judíos tenían religión y para ellos la justicia se obtenía por tradiciones, por obras, por méritos. De eso debían de arrepentir. Esa forma de pensar tenían que cambiarla. ¿Y cuál era la forma correcta? Ver a Jesús como el Hijo de Dios, ver a Jesús como el Mesías, ver a Jesús como el Rey prometido. Ellos debían de cambiar su forma de pensar, de esperar un Mesías equivocado. Ellos esperaban a un Mesías libertador, un Mesías que estuviera en la política. Ellos consideraban que el Mesías tenía que ser un rey militar, como el rey David, que les dio muchas victorias. Por eso Jesús le dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos,
cambien su manera de pensar y creer en el Evangelio. Creer, todos nosotros sabemos que es sinónimo de confiar, depender, de poner la confianza en alguien. Jesús era el Mesías prometido. Jesús era el Hijo de Dios. Dios estaba cumpliendo sus promesas al pueblo judío en ese momento. Pero muchos lo admiraban por sus palabras, cómo se expresaba. Muchos se admiraban por la autoridad de su doctrina, por la autoridad que decían, wow, y sí, hasta los demonios lo obedecen. Cuando calmó la tempestad, sus propios discípulos dijeron, ¿quién es? Que aún el viento le obedece. Y yo me hago la pregunta, Gabriel, ¿y tú le obedeces a Dios? Yo me hago la pregunta, hágase usted también la pregunta. ¿Soy un hijo obediente? ¿O tenemos el rótulo RBD? Rebelde. Muchos lo admiraban por su enseñanza. Es más, algunos lo reconocían como un gran maestro. Y usted sabe la historia de Nicodemo. Ahora me hice la pregunta, dice creer en el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio en ese momento? Porque el Evangelio que hemos hablado acá, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Que Cristo murió por nuestros pecados, pasado, presentes y futuro. Que fue sepultado. Ahora, pero en este momento, Jesús había muerto, había sido sepultado, había resucitado. No. Entonces, ¿qué estaba predicando Jesús? Y el reino. Pero ¿cuál era el Evangelio? Recuerde que el Evangelio es buena noticia, es buenas nuevas, que era lo que estaba anunciando Jesús. El reino se había acercado y el rey era él. Yo soy el rey. Y eso es lo que pedían de creer los judíos. Era la promesa para ellos. Pero le era difícil, hermano. Si lo palpaban a él, si lo palpaban y decían, ¿cómo puede hacer este el Mesías? Entonces dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora, hermanos, ya dijimos lo que hoy es el Evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados. Pero, ¿qué es lo que debe de creer las personas hoy en día? Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas confían en una religión. Muchas personas consideran que deben de guardar tradiciones, que deben de cumplir ceremonias. Muchas personas confían en sus buenas obras. Muchas personas confían por haber hecho una oración, son salvos. Otras personas confían porque el pastor lo dijo. Y si lo dijo el pastor,
¿Usted lo cree? Aquí tenemos un problema, hermano, ya nadie le va a creer. Sí, hermanos, ¿en qué estamos confiando? Vuelvo a repetir, muchas personas confían en lo que el pastor dice, eso es una verdad absoluta. Muchas personas confían en las emociones. Sentí algo muy fuerte, sentí un escalofrío, vi una luz, sentí un retorcijón. Ese sí, puede ser que lo haya sentido, pero no era lo que usted piensa. Muchas personas confían en los recursos materiales. Y yo creo que me recuerdo de alguien que dijo que, bueno, Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Muchos sí aplican a ese mandamiento, ¿va? No han hecho tesoro en esta tierra, porque de todas formas nos vamos a morir, ¿verdad? Así es que comámonos ahorita lo que tenemos y mañana refiemos. Y otros confían en sí mismo. Yo puedo, yo soy fuerte, yo nunca caeré, yo estoy luchando, yo estoy perseverando. Cuando, hermanos, la Biblia dice que somos salvos porque el objeto de nuestra fe es un Salvador perfecto y su obra redentora también lo es. Cada uno de nosotros lo que debemos de recordar es el texto que decía Pablo, y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Entonces, hermanos, Jesús dice, arrepentíos, también su forma de pensar, crean en el Evangelio, crean que yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios prometido. Versículo 16, andando Jesús, obviamente, junto al mar de Galilea, obviamente este era su territorio de Jesús. El mar de Galilea, conocido como el lago de Genezaret o el mar de Tiberia, en sí no era un mar, era un lago. La diferencia entre un lago y un mar es el lago está rodeado por tierra, por montañas, ¿verdad? Y se cree que, bueno, no se cree, sino que este era conocido como mar, porque era un lago extenso, grande, 21 kilómetros aproximadamente de largo y 13 kilómetros de ancho, ¿verdad? Era el centro económico de Galilea. Por eso Jesús va a Galilea y dice el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Cuando lo leía, me recordé que en una ocasión, días atrás, yo expuse de Juan y que obviamente quien trae es Andrés a Pedro y le presenta a Jesús. Andrés le dice, Pedro, hemos encontrado al Mesías. Entonces, obviamente, Juan relata, por decirlo así, el primer encuentro entre Pedro, Andrés y Jesús,
Pero Marcos nos muestra cuando Jesús lo llama o hace el llamado a estos dos discípulos a dejar las redes y a seguirlo, ¿verdad? Entonces dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano. Simón, que es Pedro, es llamado también Cefa, son hermanos de carne, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué podemos? Dice que echaban la red en el mar. O sea que estos hombres, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando, estaban tras el dinero, porque es necesario el dinero, hermanos. Pero ¿qué es lo malo? Bien lo sabemos, ¿verdad? Bien lo sabemos. Entonces, ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estaban trabajando. Permítame, me recuerdo de que hay un dicho, creo que no lo anoté, pero dice que en una mente desocupada es taller de qué. Por eso yo trabajo, ¿verdad? Para no darle chance al enemigo. Apártate, Satanás, apártate. ¿Cuál estará bien? ¿El de acá o aquel? ¿O aquel? ¿Eh? Pero el hermano Will predica con este, con este vamos a ir. Es que este va más atrasado, este como que va más adelantado. Táctica de guerra. Bueno, Simón, o Pedro y Andrés eran hermanos, echaban la red en el mar, estaban trabajando porque ellos eran pescadores. Dice el versículo 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Obviamente cuando él le dijo venid en pos de mí, o sea que le estaba diciendo, venga detrás de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque un discípulo sigue a su maestro. Pero algo interesante, hermano, es que en el mundo judío no era que el maestro buscaba al discípulo, era al contrario. El discípulo buscaba al maestro, o sea, al maestro más reconocible, ellos buscaban. Recuerda cuando Pablo decía que él había sido instruido a los pies de quién? O sea, ¿cómo? A los pies de Gamaliel. O sea, ellos decían, no, yo quiero que sea mi tutor Nicodemo, Gamaliel. Pero aquí vemos, hermanos, lo contrario. El maestro buscó a personas que estaban pescando, personas del vulgo, pero personas que fueron transformadas, que posteriormente las personas se admiraban. Dice que ellos viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y que eran del vulgo, o sea, ¿cree que un pescador podría ser oloroso? Solo estar ahí con los puches que dieron ayer, ¿va? Pero ellos dicen que se maravillaron y decían, ¿cómo con el denuedo que Pedro y Juan hablaban sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, y se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. A nosotros se nos reconoce cuando hablamos y dicen, me parece que Gabriel es de la línea de ¿dónde?
A veces me recuerdan, hermanos, y tengo que... A veces cuando llegan a la tienda y comienzan a preguntar, y yo veo que son hombres viejos y preguntando cositas como que fueran hembras, pongo yo un poco así, un poco airado, y después me dice, no, es que me mandó alguien eso, anda donde el hermano. Así me conocen ahí. ¿Usted es el hermano? Me dice. Sí, le digo yo. Y ahí ya me bajan, ¿verdad? Las revoluciones que a veces se me suben. Entonces Jesús le dijo, venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Y haré que seáis pescadores de hombres. Gracias a Dios que fueron a hombres que Jesús llamó. Imagínense si hubieran sido mujeres. Pero lo importante de aquí que dice, y haré. No es que ellos se iban, ellos tenían la letra, ellos tenían el conocimiento. No, es Dios. Y recordé aquel texto que dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5. Pablo dice, no que seamos competentes o que tengamos la capacidad por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestra capacidad proviene ¿de quién? ¿Proviene de quién? De Dios. Entonces, venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego, mire la palabra luego, aquí lo que le decía yo, Marcos dice, y dejándolo luego, así como cuando usted le dice a su hijo, haz esto, y luego sale Andrés a hacer lo que le dije. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hermanos, abandonar las redes, no las redes sociales, abandonar las redes sociales, no, las redes de los peces. En ese momento, hermanos, ¿qué implicaba? Dejar su trabajo, era su profesión, era su sustento, era su seguridad, era su manera de vivir. Pero ¿cuál fue la respuesta de estos dos discípulos? Dejando luego sus redes, le siguieron. Hermanos, vamos a correr. Me dicen que haga ejercicio, pero yo no lo hago, pero ahorita sí vamos a correr. Dice el versículo 19 y el 20. Pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, su hermano, otra pareja de hermanos. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí hay otros dos hermanos, Jacobo y Juan, los que más adelante Dios le dice los Boanerges, por el carácter que tenían. Eran al estilo Gabriel Delgado, no como ustedes. Ustedes no llegan a ese nivel. Ustedes no son Boanerges. Pasando de ahí un poco más, dice, delante vio a Jacobo, a hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban trabajando.
trabajando. Me llama la atención, hermanos, que hay una, ¿cómo le puedo decir? Hay una línea en la cual Dios observa, Dios llama a estos dos discípulos. Los primeros discípulos estaban pescando, los otros dos discípulos estaban remendando y le siguieron. ¿Qué podemos aplicarlo a la iglesia, hermanos? Obviamente, ¿Dios le ha llamado a usted? No, hermano. Aquí dijo que a Pedro y a Andrés y a Juan, ahí está el otro Juan, y a Jacobo. No hay ningún Santiago acá. No vino. Entonces, Jesús llama a estos hombres que están pescando y los otros están remendando. La aplicación de la iglesia, hermanos, que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Es más, Pedro más adelante, él dice, pero vosotros sois linaje escogido. O sea, eso se lo dice al creyente. Si usted no es creyente, no es con usted. Cierre sus oídos, no es con usted. Solamente para creyentes. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Pregunto, ¿ha sido llamado usted entonces? ¿Amén o no amén? Así como aquel, ¿verdad? O aquella. Para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hemos sido llamados, que dice que buscó a Pedro y a Andrés, que ellos estaban pescando. Nosotros debemos de ir y predicar el evangelio. ¿Amén o no amén? Pero vemos dos jóvenes, por decirlo así, que estaban remendando, porque somos pecadores en recuperación. En la iglesia vamos a esperar o a buscar a estos Juanes, a estos Jacobos, que puedan remendar las vidas, hermanos, con la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y me llama la atención, hermanos, que dejaron sus redes, los otros dejaron a su padre lo dejaron, y dejaron la barca, a los jornaleros, su posición, su sustento. Y me recuerdo que hay un texto que Jesús dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, y podemos meter aquí a nietos y a nietas, más que a mí, no es digno de mí. Pero en una ocasión también los discípulos le dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué hay de eso? Jesús les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o madre, o padre, o hijo, o tierra, por causa de mí, o por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Si el Dios nos ha dado ya la salvación, una salvación segura y eterna,
que lo que hiciéramos o que lo que dejáramos de hacer no la pudiéramos ganar, y mucho menos por mi forma de ser no me la puedo merecer. Estoy hablando por mí. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que el Señor nos quiere hablar. Y otra cosa de un texto que siempre me ha llamado la atención, vamos a buscarlo en el libro, y con este termino, Segunda de Corintios, capítulo 5. Lo voy a leer en la NTV, que es la traducción viviente. Me gusta cómo lo dice acá. Segunda de Corintios, capítulo 17. (5:17). Creería que ahí dice de modo, ¿verdad? Que si alguno de aquí dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y aquí va lo más interesante. Ahora, esto es para creyentes, esto es para hijos de Dios. Si usted no lo es, no hay problema, agáchese. Ahorita estamos en el mundial, de cabecita, pásese lo otro. O de taquito, como usted quiera. Y Dios nos ha dado la tarea. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente ¿con quién? Entonces, si usted es hijo de Dios, recuerde la tarea que se lleva. Reconciliar a la gente con Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Versículo 19. Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Ojo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. O sea, el pecado ya no es el problema. ¿Por qué? Porque ya fue resuelto en la cruz. Cristo cargó los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y nos dio a usted y a mí, a nosotros, este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que, ¿somos qué? ¿Embajadores de quién? ¿De Nayib Bukele? Ni por cerca. Somos embajadores del Hijo de Dios, de Cristo. Y Dios hace su llamado por medio de usted, por medio de mí. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Versículo 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te doy por tu palabra. Gracias, oh Dios, por dar